Bienvenidos al Límite de Gama. Esta creepypasta en particular es la primera creepypasta que escuché y bueno, espero les guste. Las duchas. Cada lugar, en todas partes del mundo, tiene una leyenda urbana específica que simplemente se niega a morir. Ya sean historias sobre un asilo en las afueras de la ciudad, sobre una criatura que vive en los bosques cercanos, o sobre un fantasma que se aparece en la carretera solitaria fuera de la ciudad. Esos cuentos siempre tienen algo en común. Nadie nunca ha ido a ese tipo de lugares, visto criaturas o visto fantasmas con sus propios ojos. Hay personas de diferentes generaciones que dicen, por ejemplo, que conocen a alguien cuya hermana del mejor amigo de su hermano fue a una casa embrujada de 13 pisos, donde había sangre de verdad y habían serpientes, arañas, y era tan aterradora que nadie la ha recorrido completamente. Esas mismas personas juran por estas historias sin poder proporcionar evidencia o el nombre de alguien que pudiera proporcionar una prueba de las afirmaciones, porque se supone que todo el mundo sabe que es una historia verdadera. Los narradores eventualmente le pasan estos cuentos a sus hijos, quienes los modifican lo suficiente como para adaptarlos a los tiempos modernos y el ciclo continúa. Soy tan escéptico como cualquier otra persona cuando se trata de estas historias, y cuando era más joven era un adicto a ellos. Siempre buscaba historias aterradoras en el área del país en el que estaba viviendo. Inventé y expuse historias sobre pizzerías embrujadas en Nueva York, el encuentro de mi primo con el diablo de Jersey, o cómo mi abuelo encontró una criatura demoníaca humana y salvaje en los bosques de Colorado. Incluso rompí la única regla de estas historias: introducirme a mí mismo en ellas. Tuve agallas, en retrospectiva, porque tenía que asegurarme de decirles siempre lo mismo. Sorprendentemente, nadie nunca pensó que estaba mintiendo. Me gusta pensar que he tenido algunas contribuciones maravillosas a varias leyendas urbanas alrededor de los estados del Medio Oeste y del Noreste. Me mudé mucho. Me ponía contento cada vez que paseaba por los pasillos de la escuela y escuchaba a uno de mis compañeros contándole mis historias a uno de sus amigos, agregando pequeñas partecillas aquí, allá, como el juego del teléfono descompuesto. Sabía, por supuesto, que las historias eran pura ficción, pero mantenía firme cuando alguien me preguntaba sobre ellas. Incluso me las arreglaba para actuar un poco, hablando con una voz temblorosa o mirando asustado cuando me contaban una situación que supuestamente experimenté. Supongo que este aspecto de mi infancia me ha llevado a mi situación actual, que ahora voy a contar en su totalidad, para que la gente de Internet piense lo que quiera. He presentado esta pequeña introducción como una especie de renuncia, dirigida particularmente a aquellos que pondrán en duda mi historia. Durante años he sido como el pastor que mentía sobre el lobo, pero te aseguro, con cada once de honestidad e integridad que tengo, que esta vez el lobo es real. Desde mi introducción, es probablemente evidente que me mudé bastante por el país durante mis años de escuela intermedia y secundaria. Ninguno de mis padres tenía algo que ver con alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas. Simplemente no solían quedarse en algún lugar por mucho tiempo. Supongo que esto tuvo algún tipo de efecto en mí, pero no me puso mal ni nada de eso. Hice amigos muy fácilmente. A menudo era el payaso de la clase y debido a esto era odiado por mis profesores. Una vez más, esto nunca fue un problema, ya que yo estaba en otro estado en el momento en el que transcurría el semestre. A menudo, mis amistades duraban poco, al igual que cualquier relación positiva que he tenido con mis profesores. Debido a los sucesos que siguieron, mi recuerdo de un maestro en particular es probablemente un poco sesgado, pero intentaré dar la versión menos parcial de nuestra amistad. El señor Mace fue uno de mis profesores de estudios sociales en mis primeros años de experiencia en la escuela secundaria. Siendo mayor ahora, sé lo difícil que es tratar con chicos de esta edad, y lo respeto, por la forma en que fue capaz de conectar con sus estudiantes. Parecía uno de nosotros, hablaba como nosotros, hacía referencia de la cultura pop de esos tiempos, escuchaba música cool y a veces incluso decía demonios o maldición mientras daba una apasionada conferencia sobre la historia de los nativos americanos o algo así. Era el epítome de cool
para un estudiante de primer año de escuela secundaria. Mis recuerdos del señor Mays provienen principalmente por la forma en que se metía en lo que sea que estuviese haciendo. El siguiente recuerdo, que continuó estando presente en mi mente, fue por supuesto alrededor de Halloween, en mi segundo año. El señor Mays tenía la decoración típica de profesores alrededor del aula, calabazas sonrientes, caricaturas de gatos negros, algo típico y aburrido en la mente de los estudiantes egresados de la escuela secundaria. Sin embargo, ese 31 de octubre, cuando la mayoría de los otros maestros ponían los ojos en blanco al ver adolescentes todavía con disfraces de Halloween, el señor Mays llevó lo del profesor Cool a otro nivel. Entramos al aula y nos sorprendimos al encontrar las persianas dibujadas, sábanas sobre las ventanas más pequeñas, velas encendidas que iluminaban todo el lugar, y una sola calabaza con el ceño fruncido sentada en un taburete frente a los escritorios. El señor Mays se sentó en su escritorio, solo viendo a los estudiantes entrar y tomar asiento. No tuvo que pedirle a nadie que se callara porque en el momento en que todos estaban entrando al aula, estaban demasiado entusiasmados o demasiado confundidos como para conversar entre ellos. Los estudiantes tomaron asiento y el señor Mays comenzó la clase. Habló en voz baja para crear la atmósfera y se sentó en una silla, justo al lado de la calabaza que estaba en el centro de la habitación. Hoy es probablemente mi día favorito del año, clase, dijo con una voz monótona. Halloween es mi festividad favorita y quiero compartir con ustedes por qué me gusta tanto. Una chica levantó su mano con una mirada de preocupación en su rostro. Voy a pasar la fecha de entrega de sus trabajos para el próximo martes, dijo el señor Mays sin molestarse en mirar a la chica, quien lentamente bajó la mano y miró a los otros estudiantes un poco avergonzada. La clase estalló en silenciosos aplausos. Y el señor Mays esperó el inevitable silencio. Comenzó su historia inmediatamente después de que la clase se calmara. Intentaré recrear la increíble historia que el señor Mays le contó a la clase ese día, la forma en que la contó. Esta historia hizo que los adictos al horror se quedaran sin palabras y que el resto de la clase se quedara aterrorizada. La misma chica que había levantado la mano para preguntar por los trabajos estaba sosteniendo sus rodillas contra el pecho, con una expresión de terror en su rostro. Lo importante es saber de qué se trataba la historia. Los detalles ahora no son muy relevantes. Intentaré contar las partes de la historia que más importan. Básicamente, el señor Mays y sus amigos hicieron un viaje en carretera por todo el país después de graduarse de la universidad. Consiguieron un camión, lo cargaron con equipo para acampar y salieron durante todo el verano. El grupo pasó por Poconos, Nueva Jersey, por las costas de Florida, por Nueva Orleans, por California y hasta pasaron por Washington, y de allí fueron a las montañas rocosas de Colorado y luego volvieron a casa. En Nueva York, el concepto de la libertad de viajar a cualquier lugar hizo que toda la clase se enganchara con la historia en un instante. El señor Mays fue el maestro mejor de todos los tiempos. Siendo unos estudiantes universitarios aventureros, el grupo no llevó un mapa. No había un límite de tiempo, por lo que simplemente condujeron por la dirección a la que querían ir, esperando encontrar una ciudad o un lugar interesante donde quedarse. Nos contó que después de pasar una semana en Colorado, él y sus amigos tuvieron que viajar pasando por kilómetros y kilómetros de maíz, llanuras y más maíz. Él pensó que estaban en Nebraska o en Kansas cuando decidieron juntar su dinero extra y quedarse en un hotel por una noche. Se instalaron en el motel de una ciudad la cual el señor Mays apenas podía recordar el nombre, cuando uno de sus amigos se dio cuenta de que estaban cerca de la granja de un abuelo. No estaba del todo seguro de dónde estaba, pero como eran unos universitarios aventureros, decidieron pedir el reembolso rápido al motel e intentaron contactar con el abuelo de su amigo. No pudieron contactar al abuelo por teléfono, así que el grupo pensó que sería una muy buena idea ir a su casa. El amigo del señor Mays se mantuvo firme en que sus abuelos los recibirían y los alimentarían sin dudar. Entonces, el grupo partió durante una hora de luz solar,
buscando la salvación de una casa confortable para quedarse. En Kansas o en Nebraska, o en donde sea que esto haya pasado, no hay muchas señales que puedan guiar a los viajeros perdidos, y cualquier dirección dada por alguien que no vive en el área básicamente sería: sube un par de millas hacia el maíz, gira a la derecha y baja por un camino de tierra hacia el otro lado donde hay maíz. Debería haber algo de trigo a tu derecha. Entonces, como en las historias de terror más aterradoras, el grupo se perdió. Sin querer admitir la derrota, condujeron hacia la noche, haciendo giros equivocados cada 5 minutos, hasta que se encontraron con un camino boscoso donde el amigo del señor Mace estaba seguro que sus abuelos vivían. El señor Mace describió el camino básicamente como un oscuro camino hacia el infierno. Ya no estaba del todo seguro de lo cierto que era todo eso, porque se puso muy exagerado y un poco ridículo en sus explicaciones de los árboles que casi intentaban tomar el vehículo y los ojos rojos de innumerables animales que miraban desde la oscuridad. Aunque, independientemente, los típicos tropos de terror funcionan en la mayoría de la clase. Todos estaban aterrorizados. Así que el grupo condujo por ese oscuro camino durante unos 15 minutos, cuando se encontraron con un claro, un pequeño edificio con luces en él y lo que parecía ser un silo. Pensaron que, al menos las personas que vivían allí, podrían ayudarlos o saber dónde vivían los abuelos del chico. El hecho de que todos se conocen en esas partes del país era una buena señal. Estacionaron el vehículo cerca del edificio y al salir se dieron cuenta de que el lugar parecía ser el típico lugar donde uno podría almacenar un montón de gallinas, no una casa. Aún así, las luces estaban encendidas, así que pensaron darle una oportunidad. Se acercaron al edificio en grupo, miraron del otro lado de la puerta corrediza semiabierta, solo para encontrarse con una habitación grande y vacía. Luces fluorescentes colgantes iluminaban la habitación, como si fuese de día, y no había ni un alma. No había autos, pero uno de los amigos del señor Mace estaba convencido de que había visto a alguien mientras estacionaban, por lo que decidieron entrar y ver si había una oficina o algo o alguien que estuviera todavía trabajando. ¿Por cuál otro motivo podrían tener ese enorme lugar iluminado? No había puertas en el interior del edificio, era solo una habitación gigante y vacía. Entonces, el grupo siguió deambulando por alrededor de la propiedad y se dirigieron hacia el silo. Cuando se acercaron, notaron lo que parecía ser la puerta de una bodega. En este punto, recuerdo que el señor Mace le dijo a toda la clase que aprendieran de su idiotez. Nos dijo que no había visto muchas películas de terror antes de ese momento y no pensó dos veces en acercarse a la puerta de una bodega aterradora en medio de un lugar oscuro, aterrador y extraño. Dijo que acercarse a esa puerta fue uno de sus mayores remordimientos. El señor Mace le dijo a toda la clase que nos iba a decir todo lo que consideraba apropiado sobre la experiencia. Sintió que éramos lo suficientemente maduros como para manejarlo, pero aconsejó a cualquiera que fuera sensible que se fuera de la clase temprano. Varios estudiantes recogieron sus cosas en silencio y salieron por la puerta. Un par de ellos eran fumadores de marihuana y seguramente vieron esto como la oportunidad perfecta para ir a fumar detrás de la escuela antes de su próxima clase. Ni siquiera pensé en la advertencia. Como dije, yo era, más bien soy un adicto a este tipo de cosas. Y el señor Mace estaba contando una historia mejor que cualquier otra cosa que haya escuchado. Quería aprender de ese tipo, aunque no creía mucho en su historia. Luego de que la clase se hubiese vaciado un poco, el señor Mace continuó con la historia. Les dijo a los pocos que quedaban que él y sus amigos abrieron la puerta de la bodega, liberando un olor que describió como la cosa más pútrida que mis sentidos han experimentado. El grupo ya no estaba preocupado por encontrar a los dueños de la propiedad, sino que ahora estaba decidido a encontrar el origen de ese olor. Bajaron los escalones hacia la bodega, que estaba iluminada por bombillas individuales, colocadas esporádicamente a lo largo del techo de un largo pasillo. Nadie habló. Las cosas se habían vuelto demasiado extrañas. Las paredes estaban revestidas con láminas metálicas, similares a las de las granjas.
El pasillo en sí estaba torcido y el techo bajaba y subía constantemente, como un túnel que cada vez se hacía más profundo y que nunca se retocaba. Había partes en las que los chicos tenían casi que agacharse para poder pasar. La peor parte, nos dijo el señor Mace, fue que las bombillas parpadeaban continuamente, actuando como si fuesen luces estroboscópicas y haciendo que fuera muy difícil moverse por los pasillos estrechos e inestables. En retrospectiva, él estaba seguro de que su mente le estaba haciendo imaginar cosas. Recordó haber visto destellos de cosas que no podía haber estado allí. Dijo que cuando estás muy concentrado o muy nervioso, tu mente puede hacerte esto. Puede jugarte en contra, mostrándote cosas o personas que no están allí. Siguió describiendo el pasillo y yo estaba al borde de mi asiento. Los pasillos tenían viento y parecían no tener final. El señor Mace pensó que se encontraban debajo del aterrador bosque que habían atravesado cuando encontraron una puerta, pero no estaba seguro. Dijo que después de caminar lo que sintieron que era una milla, encontraron una puerta. Era simple y de madera, pero parecía ser una casa suburbana. Tenía un bonito diseño, parecía rojo recién pintado y tenía un bonito pomo y una bonita aldaba. Era una puerta que pertenecía a la entrada de una bonita casa, no una que estaría en un túnel de tierra en medio de la nada. Su amigo caminó hacia la puerta, moviéndose con cuidado por las bombillas de la luz intermitente y con creciente incertidumbre acerca de la estabilidad de las paredes circundantes. Él se volteó a ver el grupo y ellos, nerviosos, intentaron animarlo con una risa y le dijeron, probablemente deberías tocar primero. El amigo del señor Mace agarró la aldaba de acero y golpeó contra la puerta varias veces. Burlonamente y silenciosamente dijo, ¿hay alguien en casa? El grupo esperó unos 30 segundos antes de que se rompiera la tensión. El chico que tocó la puerta se encogió de hombros y caminó de vuelta hacia sus amigos, cuando de repente una bombilla que había entre ellos explotó. Los chicos se cubrieron los ojos y volvieron a mirar a su amigo, solo junto a la puerta. Mientras él bajaba las manos, una de las hojas de metal del techo se cayó. El borde de la hoja cayó directamente sobre la frente del chico, cortándola y llenando su rostro de sangre. El impacto aparentemente lo noqueó y cayó de espaldas a la puerta, abriéndola. El grupo corrió hacia su amigo, apenas notando una habitación aparentemente oscura que ahora estaba frente a ellos. El señor Mace, el primero en llegar a su amigo, levantó la cabeza del chico, se quitó la chaqueta inmediatamente y se la puso sobre la frente para intentar detener la hemorragia. Después de que todo se había calmado, el señor Mace se dio cuenta de que el brazo con el que estaba apoyando la cabeza de su amigo estaba empapado. Estaba confundido por eso, y mientras estaba tratando de analizarlo, cuando uno de sus amigos comenzó a hablar, dijo algo así como, las luces, tenemos que irnos. Cuando el señor May se dio cuenta de lo que pasaba, vieron cuando apagan una luz, le dijo la clase, y todo se pone casi negro, excepto por la luz de la bombilla, que se apaga lentamente. Era así, pero habían muchas. Hacía solo unos segundos, había al menos 20 bombillas encendidas en la habitación, y ahora eran como pequeñas estrellas en la oscuridad. Eso definitivamente era aterrador, pero no fue la cosa más aterradora. Todavía había una luz muy tenue procedente del pasillo detrás de ellos, y aunque era débil, iluminó la habitación lo suficiente como para ver siluetas de decenas de personas paradas a menos de 3 metros delante de ellos. El amigo del señor Mace había dicho algo más. Cuando una de las bombillas a su derecha se encendió, permítame interrumpir en este punto y decir que el señor Mace era generalmente un tipo juguetón. Él tenía ese tono de voz que hacía que le quisiera responder. Básicamente, él podía decir, vamos a saltar de un acantilado, chicos. Y tú le responderías, está bien, señor Mace, muéstrenos el camino. Esa es una declaración ridícula, pero aclarando el asunto, él era un hombre carismático. Todas las historias, hasta este momento,
Había sido contado con una historia de fogata. Tenía la voz de alguien que intentaba sonar misterioso y atemorizante, lo que funcionó, pero era notable en este punto de su historia. Recuerdo ese cambio por completo. Ya no intentaba asustar a nadie. Se podía decir que esta parte fue difícil contar para él, o que era un actor muy bueno, o de verdad era un recuerdo aterrador. Nos dijo que la bombilla se encendió e iluminó al grupo de personas que tenían enfrente. En la tenue luz pudieron ver niños, al menos 20 de ellos. Estaban vestidos con camisones que parecían estar rasgados y andrajosos, manchados con algo oscuro. Su cabello era largo, cada uno de ellos parecía que no había tenido un corte de pelo desde su nacimiento. Algunos de estos niños estaban casi completamente cubiertos de pelos, y todos ellos parecían nunca haberse duchado o bañado en todas sus vidas. El señor Mays nos dijo que la parte más aterradora de todo el asunto era que ninguno de los niños se estaba moviendo. Estaban todos de pie, mirando, la mayoría de ellos solo visibles por la tenue luz que se reflejaba en sus ojos. El grupo quedó paralizado de miedo durante varios segundos, cuando oyeron lo que sonaba como un animal aullando en la distancia. La forma en que él lo describió fue como el sonido de un perro llorando, multiplicado por 10. Eso hizo que el grupo se despabilara, justo cuando los niños comenzaron a dar un paso hacia adelante. Sus amigos agarraron al herido, lo sacaron de la habitación y en un instante lo llevaron al pasillo. El señor Mays tardó un segundo más en moverse y tuvo dificultades para orientarse. Luego, a su izquierda, en un intento de encontrar la pared para apoyarse, terminó encontrando una manija, que luego giró con fuerza, sin dejar de ver a los niños. Él corrió hacia la puerta cuando se dio cuenta de que lo que había agarrado era un cabezal de una ducha que sobresalía de una pared de cemento, alcanzando tal vez 1 metro en la habitación. Había algo que salía de él, pero era demasiado oscuro para saber qué era. Se dio cuenta de que ese líquido había estado goteando sobre él, pero no le importó. Ahora había niños que tartamudeaban, un animal que lloraba a lo lejos y un amigo gravemente herido. Cuando salió de la habitación, se dio cuenta de que había varios cabezales de ducha en la pared, cerca de la única bombilla de luz tenue. Es por eso que lo llamé las duchas, le dijo el señor Mays a la clase. Yo estaba paralizado, sentado lo más adelante de mi mesa, preparándome para escuchar más. Cerré con fuerza la puerta roja detrás de mí, dijo, y corrí por ese pasillo más rápido de lo que jamás había corrido antes. Volvimos al vehículo y salimos de allí como un murciélago saliendo del infierno. Un par de estudiantes rieron disimuladamente al escuchar la palabra infierno. Entonces, cuando salgan a pedir dulces esta noche, asegúrense de saber exactamente hacia dónde van y no vayan a ninguna granja abandonada. O sea, no hay muchas por aquí, pero todos ustedes son chicos inteligentes. Bueno, excepto Jerry. La clase se rió y la atmósfera se aligeró cuando sonó la campana. El señor Mays encendió la luz y nos dio las gracias a todos por escuchar. Nos recordó que los trabajos que debían entregarse la próxima semana y nos dijo que tuviéramos un feliz y seguro Halloween. Los estudiantes a mi alrededor estaban llenos de teorías sobre la historia que acababan de escuchar. Apuesto que era una especie de guarida nazi loca, dijo una chica. Creo que eran niños fantasmas que fueron asesinados por un perro, dijo otro estudiante. Yo no podía teorizar en lo más mínimo. Todavía estaba intrigado. La forma en la que el señor Mays contó esta historia y los detalles que incluyó en ella me hizo sentir como que no le entendimos por completo. Un par de días más tarde me quedé después de clases y le pregunté cómo terminó realmente la historia y qué fue lo que le pasó a su amigo. Se rió y dijo que su amigo estaba bien, susurrando esta última parte, probablemente debido a algunas de las drogas que habíamos llevado. El señor Mays me guiñó un ojo como diciendo, no le digas a nadie sobre las drogas, niño. Entonces sonreí y me fui. Viví en esa ciudad por un par de meses y luego me mudé rápidamente a la mitad del país. A medida que fui creciendo, conté la historia, la contaba alrededor de las fogatas y siempre, siempre era un éxito, pero siempre le cambiaba el final.
haciendo que el amigo del señor Mays muriera, o por pérdida de sangre, o siendo llevado por uno de los niños arrastrándolo. No fue sino hasta la universidad que tuve la oportunidad de volver a hablar con el señor Mays. Fui a la universidad en el norte de Nueva York, pero no por esta historia. La universidad fue un momento divertido para mí. Continué siendo el mismo chico que siempre había sido. No fue sino hasta en algún momento en mi penúltimo año que me encontré con el señor Mays en un bar al que yo iba con frecuencia. Al principio, no estaba seguro de la persona que vi en el bar sentada con la cabeza metida entre sus brazos. La única cosa que me llamó la atención fue el suéter que él solía usar en su cumpleaños durante la clase. El suéter simplemente decía, soy el cumpleañero. Le dije a mi grupo de amigos que eligieran una mesa y que yo estaría con ellos en un segundo. Luego me acerqué al hombre en el bar. ¿Señor Mays? Dije, y el hombre levantó la vista. El hombre también me miró un segundo antes de sonreír. Puso una mano sobre mi hombro y dijo, hijo, ¿cómo has estado? Su aliento tenía un fuerte olor a whisky y sus mejillas estaban rojas. La mirada en sus ojos revelaba que estuvo borracho y probablemente no tenía idea de quién era. Señor Mays, soy Jack. Fui estudiante suyo durante un par de semestres hace unos 6 años. Su rostro cambió un poco y se transformó en una genuina mirada de reconocimiento. Habló en un tono más tranquilo, sonrió y dijo, ¿cómo has estado, Jackie? Hablamos durante unos 20 minutos. Le dije lo que había estado haciendo durante estos últimos años. Él aparentemente todavía enseñaba en la misma escuela, haciendo el mismo viejo truco, como él lo llamaba. Le pregunté si todo estaba bien y él me dijo que estaba igual de bien de lo que alguna vez fue o de lo que iba a estar. Tardé un poco en darme cuenta de que la conversación era entre un adulto y otro adulto. Anteriormente, la relación que teníamos era de estudiante y maestro, pero ahora era como la relación de un tipo tomando una copa en un bar con un amigo. Al final, mis amigos se fueron y yo seguí viviendo con el señor Mays. Me contó sobre su divorcio, sobre sus hijos, cosas que yo nunca hubiese querido preguntar, pero que ahora me importaban. Él era una persona real, ya no era solo un ídolo para mí. Este era un tipo que tenía problemas reales, no el maestro infalible que una vez pensé que era. Pasaron varias horas cuando le hablé de su historia, las duchas. Le conté todo sobre cómo me gustaban las leyendas urbanas e historias de miedo, y él solo se rió. Cuando mencioné la historia que él nos había contado años atrás, se puso casi incómodo. Terminó de beber su whisky, pidió otro, luego giró para verme y se puso muy serio. Escucha, Jack, no sé por qué seguí contando esa historia año tras año. Él hablaba demasiado apurado y mi sentido del oído no estaba funcionando bien. En ese momento los dos estábamos intoxicados por el alcohol. Cuando era más joven, mi terapeuta me dijo que tenía que decírselo a la gente, que tenía que enfrentarlo o algo así. Tomó un gran sorbo a su bebida. Espera, ¿tu terapeuta? Dije. El señor May se rió de buena gana y me miró. Por supuesto, Jack. ¿Crees que algo como eso no traumaría a una persona? Estaba confundido, pero sonreí de todos modos. Las cosas se habían vuelto extrañas. Pero usted dijo que se drogó o algo así, ¿no? Nadie estaba terriblemente herido. Todos están bien, ¿verdad? Durante los siguientes segundos puso una cara de tristeza, casi caricaturesca. Por supuesto que no, Jack. ¿Por qué crees que estoy aquí ahora? Yo estaba desconcentrado. Quería decirle miles preguntas, pero lo dejé continuar. Tim, mierda, él no lo logró, Jack. Se rió, su risa se convirtió de repente en lágrimas. Se lo llevaron, lo hicieron. Los policías nos dijeron que estábamos borrachos, que seguramente él deambuló por ahí y se dejó llevar por la naturaleza. Él no lo sabía, él no lo vio, Jack. Yo tenía la cara dura en ese momento. El señor Mays me estaba hablándome como si yo supiera la historia real, pero no la sabía. Su amigo había desaparecido, yo no sabía. Desearía que hubiésemos encontrado el cuerpo, entonces podríamos habérselo mostrado. Suspiró. Ese lugar es malo, Jack. No sé nada más, solo que ese lugar es malo. Continuó por un par de minutos más, hablando sobre su amigo y sobre cómo se estaban divirtiendo antes de ir a ese viaje, y lo dejé hablar cuando sonó su celular. Hola, cariño, susurró. Saldré en un segundo.
dijo dejando hablar. Te amo, nena. La persona del otro lado colgó y el señor May se levantó para irse. Ha sido un placer verte, Jackie. Tienes una buena cabeza sobre tus hombros, chico. Asegúrate de usarla. Comenzó a caminar fuera del bar. Señor Mace, grité detrás de él. Sí, Jack, dijo al darse la vuelta para verme. ¿Dónde había dicho que pasó esto? ¿Dónde? Demonios, ¿no lo dije? Está en algún lugar fuera de Brokenwood, Nebraska. En el puto infierno de la tierra, si me lo preguntas. El señor Mace salió de la barra después de saludarme, chocando contra cada pared antes de salir por la puerta. Esa fue la última vez que lo volvería a ver. Nunca pude contarle sobre el impacto que tuvo en mi vida, o más bien el impacto de su historia tuvo en mí. Nunca supo sobre el viaje que nosotros hicimos después de nuestra graduación, casi imitando el que él y sus amigos habían hecho. Él nunca supo que las cosas que vio en ese lugar eran reales. ¿Por qué? Bueno, él murió aproximadamente un mes después. Su hígado dejó de funcionar, pero está bien porque su familia estaba con él en la habitación del hospital. Debió morir rodeado de las personas que se preocupaban por él, y eso es todo lo que puedo desear en un hombre como él. Fui a ese lugar varios años después. Ahí es donde empieza mi historia. Lo que sigue es la historia de cómo llegué a encontrar las duchas y por qué nunca volveré a ir a ninguna parte cerca de Nebraska. Termina esta historia cuando esté sobrio y el recuerdo sea más claro. Gracias por escuchar la primera parte de las duchas, esperando les haya gustado.